Sí, mejor. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a IFEA y a la Universidad Católica por haber invitado al doctor Ofela y al doctor Borras. Bien, pueden pasar. Entonces, vamos a empezar con lo que se señala ahí, ¿no? Las premisas básicas en el debate de la independencia. Creo que la mayoría de los presentes se está, a nivel en América Latina, se está discutiendo diferentes temas. Lo que yo no pude estar el primer día, pero estuve el día de ayer, toda la mañana, escuché a todas las ponencias de la mañana y algunas ideas muy importantes que se pudieron rescatar, y que toda la historiografía está a partir de los años 90, a partir del 2001 para adelante, está volviendo a retomar. Primero, esto de la independencia desde una perspectiva global, comparada y conectada. Es decir, yo no puedo entender la independencia del Perú simplemente estudiando al Perú, sino lo debo hacer a través de una historia comparativa. Y no solamente comparar, sino también encontrar las conexiones. Porque no es suficiente con que nosotros, o las personas que están dedicadas a la historia y fundamentalmente a lo que es las guerras de independencia, se reúnan, cada uno trabaje un tema, Lima, Arequipa, no sé, Ayacucho, y se junten y publiquen el libro La Independencia en el Perú, sin encontrar una conexión en todo eso. Y si pasa dentro del Perú, es mucho más complicado a nivel de América Latina, ¿no? En el segundo punto, hay una revolución en la historiografía. En ese sentido, creo que este congreso está relacionado con tres cosas: la historia popular o la historia social, porque la mayoría de ponencias están relacionados a esto; la historia política, porque casi todas las ponencias están con historia política; y la historia cultural, ¿no? Que, bueno, yo también estoy en ese punto, en ese proceso, ¿no? Rescatando lo que decía el doctor Glave el día de ayer, rescatando la otra historia, ¿no? Que es historia que muchas veces no se quiere contar, por eso que celebro este congreso, al igual que el que sucedió en el Cusco también en el mes de agosto, y que también congregó un montón de investigadores, y fundamentalmente para rescatar un tipo de esa otra historia que no se quiere contar, porque sencillamente pertenece a la historia de lo que en la época, en los documentos de la época, señalan a la chusma, el populacho, la canalla, la turba, el bajo pueblo, aquellas personas que no tienen, no son visibles, pero están ahí, ¿no? Entonces, esa plebe en armas, o ese plebe que está en revolución, ha venido a cambiar toda la historiografía, tanto en Chile, en Buenos Aires, en Colombia, en Perú, ¿no? Hay una revolución. ¿Por qué? Porque existe una relectura de esta nueva historiografía, que ya no toma solamente el papel de los héroes y los próceres como fundamentales, sino el papel de los sectores populares, aquellos que en el proceso de guerra, empujados, seducidos, engañados o no sé, reclutados, pero al fin y al cabo estuvieron en el proceso, lo hicieron y aprendieron en el mismo proceso a negociar su intervención en el movimiento revolucionario. Es decir, el proceso los empujó a negociar, no solamente fueron unos títeres, ¿no? Fueron manejados al antojo de los líderes. Y la sociedad efectivamente es una sociedad compleja, la sociedad colonial es una sociedad compleja, altamente fragmentada, y acá estamos hablando de guerra civil, enfrentamiento entre nosotros, ¿no? No existen grupos reales monolíticos, o sea, no existe la élite limeña, sino dividimos las élites. No existe la sociedad o las élites peruanas, sino también existe la élite de Cusco, Ayacucho, etc. O sea, la sociedad totalmente y relacionado a esto, no existe tampoco un grupo indígena único, sino entre los indios se pelean, entre los negros se pelean, o sea, hay conflictos en todo esto. Adicional a esto, esto genera que existan diferentes alternativas políticas de gobierno. O sea, no solamente estamos hablando de patriotas y revolucionarios, idealistas, ¿no? Sino también hablamos de otras alternativas que no necesariamente llevan el estandarte de la libertad y la independencia, sino la mayoría, al fin y al cabo, defiende y entra en este punto los conflictos políticos que se van generando en las diferentes regiones, ¿no? El poder local, cómo se enfrenta al poder regional y al poder continental, las exclusiones que se van dando en todo este proceso. El impacto ahora viene, aparte de la situación interna colonial, lo que le llaman algunos la herencia colonial, viene lo que se señala posteriormente, lo que es la crisis de 1808,
¿no? La crisis que ocasiona todo este proceso de aceleración del proceso revolucionario, que al final, para el caso que voy a hablar del día de hoy, está muy íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque habla de una revolución del impreso, es decir, una profusión de la circulación de la prensa, y es donde lleva necesariamente la politización de la población. La gente empieza a debatir y a hablar de política. Y se crean espacios públicos de debate, ¿no? Y en ese sentido la ponencia está relacionada a ese punto. Gracias. Bueno, entra un preámbulo rápido en 1, 2, 3 minutos, que es la libertad, dice la libertad de América del Sur a través de los Andes, de Castella y San Martín. Pueden ver el siguiente mapa, ¿sí? Solamente para situarnos en todos el conflicto que se va dando en el Alto Perú. No, en la tesis de maestría que yo sustenté hace un par de años, analizo precisamente cómo los conceptos políticos de revolución e independencia se van mutando, se van transformando, se van complejizando. ¿En dónde? En el propio proceso de la guerra. No a partir del estudio de un personaje, que muchas veces el personaje simplemente está observando la guerra desde fuera, sino aquel que está dentro del teatro de la guerra y la revolución en ese proceso, ¿no? Entre 1810 y 1814, 15 y 16, que es el periodo en donde se inserta la revolución del Cusco. No, ustedes pueden ver todo eso, solamente para algo un poco didáctico. No, en eso puede pasar, que sí, por favor. Y acá tenemos una cita de la Gaceta de Buenos Aires del 25 de octubre de 1810. Bueno, acá un poco con Virginia Macri, que yo estaba, ¿no?, poniendo sobre más o menos sobre este tema, y hablaba bastante de lo que era la importancia de la opinión, ¿no? San Martín, Belgrano lo señalaron, ¿no? Era importante el poder de la palabra, el poder de la oratoria, el poder de la circulación de la información, y efectivamente uno comprueba que existe una circulación intensa de los impresos, de los periódicos, panfletos, manuscritos, en todo, al menos lo que yo he visto, toda América del Sur. O sea, en Buenos Aires se está hablando de la revolución de Caracas, se está hablando de Perú, se está hablando del Alto Perú, ¿no? Bueno, y encontraba justo ayer, estaba hasta la madrugada quedándome revisando algunas cosas, encontraba que efectivamente se habla bastante del tema argentino, ¿no? Aparece constantemente el tema argentino, ¿no? Bueno, no existe Argentina en ese periodo, pero se habla, en el discurso existe la palabra Argentina, es argentino, ¿no? Que estaba justo viendo eso. En ese proceso pueden ver ustedes cómo la Gaceta de Buenos Aires señala efectivamente que es Buenos Aires, después de lo que es estamos hablando ya de un proceso del inicio de la Revolución de Mayo, como señala que es Buenos Aires la ciudad de donde va a salir toda la revolución y va a expandirse todo. O sea, desde lo que quiero probar en este sentido, en esta primera parte, es que desde 1810 los revolucionarios del Río de la Plata, que el Río de la Plata tampoco son élites homogéneas, sino están los moderados, los jacobinos, etcétera, todos. O sea, la sociedad es totalmente compleja, pero los que estamos acá somos también diferentes, ¿no? Entonces, en este proceso también. Y pueden ver ahí, señalan el próximo, ¿no?, en lo que está en negrita, condenadas a un próximo exterminio de todos los jefes del Perú, quitar su proporción el partido de oposición. O sea, dentro del propio Buenos Aires dice que hay un partido de oposición, pero que después de eso va a iniciar un proceso de expediciones, ¿no? Puedes pasar que sí. Y acá Bernardo de Monteagudo, en Martín Olive, escribe más o menos después ya de la derrota que sufren en Huaqui, ¿no? Escribe augurando lo que sería después, ¿no?, los triunfos en Tucumán y Salta, ¿no? Y él señala, ¿no?, en vano los despojos se miraban con semblante, bueno, lo pueden leer, ¿no? Pero fundamentalmente él señala y identifica a aquellos actores de lo que él señala efectivamente como los contrarrevolucionarios, los realistas como Goyeneche, ¿no?, Migoregui y Abascal, ¿no? Y habla un proceso o sea, lo que estoy mostrando acá son imágenes de cómo la prensa de Buenos Aires toma los acontecimientos que se van desarrollando en el Alto Perú. Puede pasar que sí. Y acá tenemos de la extraordinaria ministerial de Buenos Aires del 13 de octubre del 12, después de haberse desarrollado el triunfo rioplatense en Tucumán, señalan también eso, ¿no? Dice en la parte final, ¿no?, el Perú espera con los brazos abiertos a sus libertadores. ¿Quiénes son sus libertadores? Efectivamente, ellos mismos, ¿no?, hijos del Río de la Plata, ¿no? Nuestros ejércitos del norte avanzan, nuestros recursos aumentan y en todas partes
¿no? El pueblo, incluso se señala la presencia de la religión, de la divinidad como sustento para legitimar las acciones que se van emprendiendo en ese proceso. Vas a ver que sí. Y la siguiente batalla, como saben ustedes, también la batalla de Salta. Otra vez se señala eso. Los vencedores de la memorable batalla de Salta, otra vez en la Gaceta Ministerial de Buenos Aires, prepara su fama el lugar más singular de la historia de nuestra revolución, ¿no? Y más abajo dice, si un golpe ha bastado para postrar a vuestros pies el orgullo del ingrato, no, y detener a Goyeneche, otro bastará para derribar el sanguinario Abascal y poner fin a sus revolucionarios proyectos. Y finalmente, finalmente en esta parte, también la prensa de Lima señala y habla sobre estos movimientos, si pueden ver ustedes ahí, ¿no? Y lo relaciona, ¿no? Se habla del movimiento de 1811, de 1812, y solamente es tratado la parte que habla sobre de Tacna en 1813 y su vinculación con Buenos Aires y con Belgrano, ¿no? Ustedes pueden leer ahí la reciente revolución de Tacna, bajo la protección del pérfido Belgrano, han revolucionado la vida y partido de Tacna. Bueno, en la Gaceta de Lima hay un conjunto de documentación, una historia, digamos, de todo lo que está realizando Belgrano en el Alto Perú. Y bueno, ya saben, obviamente el objeto es deslegitimarlo y socavar su autoridad y su ingreso, todo lo que es en el proceso de y en la parte de abajo, finalmente, chiquitito, pero señala, ¿no? La suerte de Chile servirá de ejemplo no solo a los delirantes cusqueños, sino también a los orgullosos porteños. O sea, hay una relación entre Lima, Buenos Aires y Santiago. Finalmente entramos a la parte ya de la ponencia. ¿Sí? Sí. Puedes pasar, sí. Sí. Ya está, ¿no? Sí. Sí. Listo, ahí está. No, el que sigue nada. Basadre señaló, solamente esto es lo que voy a leer de acá, que de haber triunfado este movimiento de 1814, habría surgido un Perú nacional, sin interferencia desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. En otras palabras, el Perú de todas las sangres, al estilo de José María Arguedas, y donde la preeminencia política dejaría de estar únicamente en la capital centralista de Lima, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá las referencias que se hacen, ¿no?, en la Gaceta de Buenos Aires, que están relacionadas con eso. Dice, el hecho ha causado diferentes sensaciones en el ejército de Pezuela, terror en este y demás jefes europeos, aliento, entusiasmo en la oficialidad americana y deseos de imitar a sus compatriotas aquellos de mediana capacidad. En efecto, se puede percibir cuando el periódico indicó, Arequipa se movió igualmente que el Cusco. Y a fines de noviembre de ese año, de 1814, asombran los progresos del Cusco, y ellos ya son tan indudables como seguros. Pezuela se ve cada día más apurada. Puede pasar que sí. Y acá sí está la reproducción exacta del documento, uno de los primeros documentos que señalan en la Gaceta Ministerial de Buenos Aires, en donde precisamente se habla no se informa desde Buenos Aires, el 19 de septiembre, se informa ya el surgimiento de este movimiento de 1814, ¿no? En el siguiente también tenemos otra cita que también de la Gaceta Ministerial de Buenos Aires, donde se habla del 28 de septiembre del 14, también se pone, la lucha por la patria en la plaza del Cusco, Arequipa se movió igualmente con el Cusco, ¿no? Incluso acá hay la existencia del doctor Ildefonso Muñecas, ¿no?, hijo de Tucumán. O sea, las referencias que se señalan en ese punto, ¿no? Puedes pasar. Y acá hay otra cita importante también que está relacionada en que en el día todas las provincias, desde la ciudad de Huamanga, que es Ayacucho, hasta el cantón de Desaguadero, han sacudido toda preocupación y expurgando los enemigos domésticos. O sea, se está señalando en la Gaceta de Buenos Aires que existe un proceso en donde, bueno, saben que desde Cusco se envía tropa hacia el Alto Perú, se envía tropas hacia el Alto Perú, entonces ellos están señalando que existe toda una ola revolucionaria que se está plasmando ahora acá en el discurso, ¿no? Puedes pasar. Un periódico también importante de Buenos Aires que salió en 1815, El Independiente, señala, ¿no?, que lo único que nos falta es llegar hacia Lima, ¿no? Es el único enemigo que nos queda por vencer. Y más adelante difunde la ocupación sobre Arequipa por los pobladores del Cusco y señala, ¿no?, hay en esta capital 2 gacetas recibidas desde Coquimbo por la vía de Mendoza, en que consta la toma de Arequipa por las tropas patriotas del Cusco. Además, otro periódico muy importante también para 1815, Redactor de la Asamblea, periódico que sale en Buenos Aires, señala, si bien las derrotas de Vilcapugio y Yohuma, ¿no?, pero se tiene todavía confianza en
sacar de lado, o mejor dicho, se tiene confianza, al menos eso es lo que señala en el discurso. Después voy a terminar en la parte de las conclusiones, señalando de que, bueno, son discursos, le creemos o no, entonces es un punto. Y más bien la cita que tiene al final, que dice: volvió el turno de la incertidumbre y del conflicto, pero felizmente la revolución de la provincia del Cusco y otros del Alto Perú abre una nueva escena que va a ser fecunda en resultados. O sea, a pesar de que en esas fechas, ya en enero de 1815, la revolución se está extendiendo, se piensa todavía que puede cambiar todo acá más adelante, en el último, que señala de marzo del 15, ya la revolución está casi muerta, pero se sigue informando en la Gaceta de Buenos Aires esto de que los pueblos del Alto Perú, y especialmente el Cusco y Arequipa, están en revolución, ¿no? Bueno, se entiende por la distancia y por la circulación de la información que demoran. Por ejemplo, en la Gaceta de Buenos Aires aparece esa proclama, que ustedes pueden ver ahí. Pero en general, lo que se señala en el punto es que existe lo que se afirma en la ponencia es que desde la Revolución de Mayo, desde 1810 hacia adelante, existe una persistencia en ver que la revolución en el Alto Perú, o sea, una de las vías para llegar hacia Lima, una de las vías para conseguir la independencia de América del Sur era llegar hacia Lima, y llegaba a Lima y apoderarse de la capital virreinal, y eso era por el Alto Perú. Bueno, fue San Martín que después, ¿no?, a partir de 1814, se repliega hacia Cuyo, Mendoza, y comienza a iniciar lo que ya conocemos nosotros. Pero desde 1810 se insiste, al menos en el discurso y en algunos manuscritos que hemos revisado, la persistencia del gobierno de Buenos Aires de contar con el apoyo del Cusco, ¿no? Celebran esa hora que el apoyo no llegara, como se señalaba ayer, es otra cosa. Pero es la prensa de Lima la que ensalza más todavía eso, o sea, la que señala precisamente que son los revolucionarios del Río de la Plata los que están seduciendo a los caudillos, ¿no?, del Perú, ¿no? Y obviamente los revolucionarios del Río de la Plata toman esa propaganda también y lo señalan y lo difunden ampliamente, ¿no? Ayer estuve hasta tarde, no podía dormir, no sé por qué, y entonces estuve revisando y qué pasa en la Gaceta de Santiago de Chile, ¿no? ¿Qué opina Chile sobre eso? Entonces, y tengan en cuenta que en octubre en Rancagua, y es un punto que también toca la ponencia en Rancagua, otra vez Abascal toma el poder, toma el poder de Chile, ¿no? Y también, obviamente aparece, dejan de lado todo lo que es la patria vieja, y los periódicos como la Aurora de Chile, el Monitor Local, el Republicano, que informan sobre los acontecimientos de Tucumán, de Salta y todo eso. Pero lo que me interesaba a mí era Cusco, y Cusco obviamente entendemos y vemos la Gaceta de Santiago, que informa sobre estos acontecimientos y señala la vinculación que existe, ¿no? Obviamente la posición o la versión que dan ellos es una versión idéntica a la Gaceta de Lima, porque obviamente ya está otra vez en manos realistas, ¿no? Y es interesante porque hablan de la chusma, hablan de ¿no? Catalogan a Pumacahua, le dan adjetivos denigrantes, etc. Y un conjunto, ¿no? Incluso hablan de los literatos o los escritores públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí, no sé, bueno, en fin, porque justo tenía algunas cosas acá, ¿no? Pero ya seguro que la ponencia saldrá. Y incluso desde Cochabamba se envía circulares hacia el Cusco, señalando que, mira, nosotros, por habernos dejado seducir por los rioplatenses, hemos vivido casi 4 años de oscurantismo, de guerra civil, etc. ¿Tú quieres eso? Entonces tratan de persuadir de que el Cusco no desarrolle eso, ¿no? Y más adelante en otros documentos más hasta 1815 que se señala, también se habla del Cusco y
y lo negativo que puede ser todo ese movimiento para lo que es la preponderancia de lo que es Abascal y todo lo que es la contrarrevolución. Efectivamente, en los periódicos uno los debe creer a medias, ¿no? Pero lo que existe es, como señaló François Javier Guerra hace muchos años, existe una guerra de propaganda, es una guerra de opinión. Y esa guerra de opinión, al menos para el caso del Crimen de Buenos Aires, y también que empieza con Santiago, no empezó en 1815-16, como algunos han señalado, sino empezó desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, porque existe una documentación de la prensa, existe documentación que señalan eso. O sea, señalan desde octubre y noviembre de 1810, la Gaceta de Lima y la Gaceta de Buenos Aires están enfrentándose. Y eso se va dando en todo el proceso de la guerra en el Alto Perú, ¿no? Hasta llegar a lo que es Cusco en 1814. Entonces, la visión que tienen los rioplatenses del movimiento de 1814 es que es un movimiento revolucionario. Pocas veces lo identifican, una o dos veces, como movimiento de Humacagua. Los Angulo aparecen también una sola vez, si no me equivoco, al menos en los periódicos que he consultado. Y siempre aparece la palabra revolución del Cusco, ¿no? Y siempre existe la preponderancia de apoyar ese movimiento. Ahora, que el apoyo no llegara o que el apoyo sea solamente algo discursivo, ya entra en un proceso de debate, pero me parece que sí existe en ese momento una intención del gobierno de Buenos Aires de apoyar al movimiento de 1814, pero lamentablemente, como señalaron el día de ayer, la geografía también juega su papel, y esa geografía no deja. Por eso que hasta ahorita yo no entiendo por qué se lanzaron 3 hasta 4 expediciones al Alto Perú cuando se sabía que por ahí no se podía lograr nada, ¿no? Creo que eso sería todo.